Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este martes 19 de abril del año 22. Ya es del todo oficial. Desde hoy existe en España un gobierno autonómico fruto de la coalición política entre el Partido Popular y Vox. Gobierno autonómico del que su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ha tomado posesión este martes. Al acto ha acudido el presidente de Vox, Santiago Abascal, porque no había hoy ningún sitio en España más importante para nosotros que estar en esta toma de posesión para apoyar a este gobierno que se ha convertido en la principal esperanza y en el principal motivo de ilusión para muchísimos españoles que lo ven como una posible alternativa para toda España y que van a estar muy atentos a nuestros aciertos y a nuestros errores en este gobierno. Sin embargo, el presidente nacional del otro partido que forma esa coalición, el Partido Popular, y por lo tanto Alberto Núñez Feijóo, no ha acudido a la toma de posesión de su compañero Fernández Mañueco, porque Núñez Feijóo tenía en su agenda una reunión con la patronal, con comisiones obreras y con UGT. Por cierto, no se pierdan en unos minutos la información que nuestra compañera Sara Becerro nos tiene que dar en este programa del encuentro entre Núñez Feijóo y la UGT, o más bien Pepe Álvarez, el líder de la Unión General de Trabajadores. Pero por no perder el hilo con el que hemos comenzado el programa, escuchen lo que también hoy decía la portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, cuando le han preguntado por lo de Núñez Feijóo, por la ausencia de Feijóo en la toma de posesión de Fernández Mañueco. Escuchen la respuesta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Este martes se produce la investidura de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. Quería preguntarle cuál es la lectura que hace el Gobierno y también el hecho de que el presidente del PP finalmente no haya acudido. El Gobierno asiste a esta toma de posesión del Gobierno del señor Mañueco precisamente para trasladar un mensaje también de tranquilidad a los castellanos y leoneses, para decirles, como les hemos dicho desde el principio, que el Gobierno va a estar muy atento para que efectivamente esta alianza con la extrema derecha no venga a hacernos retroceder en derechos y en libertades a los españoles y a las españolas y, desde luego, no hacernos retroceder en Castilla y León a los avances y a los derechos de las mujeres. El Gobierno está allí para trasladar ese mensaje a los castellanos y leoneses y para respetar la institucionalidad a la que nos debemos. Puedo casi comprender que el señor Feijóo no ha ido hoy precisamente para tapar sus vergüenzas, porque permitir lo ha permitido. Esta última puya de Isabel Rodríguez a Núñez Feijóo, tengo que decir que, lo siento mucho, pero se la ha ganado el presidente del Partido Popular, porque al no acudir a ese acto ha dado pie a que gente como Isabel Rodríguez diga que es que Feijóo no va porque quiere tapar sus vergüenzas. Pero lo otro, la amenaza de la señora portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, al Gobierno de Castilla y León, sí que creo que habría que decir algo más. Porque resulta que hoy el Gobierno de España se ha visto en la necesidad, a través de su portavoz, de decirle a los castellano-leoneses que va a vigilar con mucho cuidado y mucha atención a la coalición del PP y Vox en Castilla y León para que no se retroceda en derechos y libertades de los españoles. Así que ahora mismo hay en España un gobierno de coalición en Cataluña entre el partido del golpista condenado Oriol Junqueras y el partido del prófugo Carles Puigdemont, pero al que hay que vigilar es al gobierno de Fernández Mañueco y García Gallardo. Hay ahora mismo en Navarra un acuerdo de gobierno entre el PSOE con los herederos de Batasuna, pero al que hay que vigilar es al gobierno de Fernández Mañueco y García Gallardo. Hay ahora mismo en el País Vasco un acuerdo de gobierno entre el PSOE y los independentistas del PNV, pero al que hay que vigilar es al gobierno de Fernández Mañueco y García Gallardo. Claro que una cosa es lo que dice y hace el Gobierno de España y otra cosa es lo que hace el Estado español, porque conviene no confundir gobierno con Estado, pese a que
con este gobierno, instituciones del Estado pasan a ser instituciones del gobierno. Pero, de momento, y tenemos que dar gracias, parece que el Estado sigue siendo todavía algo más que Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez y Yolanda Díaz. Y el Estado español tiene sus propios mecanismos para protegerse de aquellos que quieren socavarlo desde dentro de las instituciones, aunque esos sean los mismísimos socios del gobierno de España. Esto es algo que se vio en el golpe de Estado de 2017. Es verdad que si el entonces gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, hubiera tenido más voluntad política, los daños habrían sido menores. Incluso se podría haber evitado el golpe de Estado. Pero, pese a esa pasividad del Poder Ejecutivo, al final las fuerzas de seguridad del Estado y los tribunales terminaron mandando a la cárcel a todos los culpables a los que se pudo trincar de aquel golpe. Luego, también es verdad, otro gobierno, el de Pedro Sánchez, decidió deshacer parte del trabajo hecho por el Estado e indultó a los golpistas. Pero hay una parte del Estado que no descansa y ya hay varias decenas de imputados en otras causas ordenadas por la justicia y ejecutadas por la Guardia Civil, en la que aparecen implicados los separatistas, como la operación Bolo, que investiga el robo de dinero público por parte de la cúpula separatista catalana para financiar la secesión y, de paso, para lucrarse ellos mismos. No sé si, como parte de este tipo de operaciones del Estado contra la corrupción y los ataques al propio Estado, alguien ordenó que se hiciera un seguimiento a los teléfonos de varias personas relacionadas con el golpismo. Y digo que no lo sé porque es verdad, lo desconozco. Y la información aportada hasta ahora es muy confusa. Les estoy hablando de lo del Pegasus. ¿Qué sabemos de esta noticia? Pues se lo voy a contar. Lo que sabemos es que los investigadores de un departamento de la Universidad de Toronto, departamento que está especializado en la vigilancia de la información a través de las redes y demás, ha elaborado un informe que luego filtraron a la revista New Yorker. En ese informe se dice que más de 60 teléfonos móviles de independentistas catalanes y vascos vinculados directa o indirectamente con el golpe del 17 fueron infectados con el software israelí llamado Pegasus. Software que la empresa israelí solo vende a gobiernos de diferentes países y que al parecer uno de esos países es España. Según el informe de este departamento de la Universidad de Toronto, gracias a ese hackeo se espió, o al menos se intentó espiar, a esos dirigentes separatistas desde 2017 hasta el año 2020. Es decir, que ese supuesto espionaje habría empezado gobernando Mariano Rajoy y habría seguido durante al menos 2 años bajo la presidencia de Pedro Sánchez. Entre los supuestamente espiados estaría gente como el fugado Carles Puigdemont, su abogado y procesado por varias causas Gonzalo Boye, Josep María Matamala, el empresario que ayudó a Puigdemont a fugarse, los también fugados Toni Comín y Marta Rovira, Josep María Jové, el que dicen es el cerebro del referéndum del 1 de octubre y en cuya libreta Moleskine se encontró la hoja de ruta del golpe de Estado, Xavier Vendrell y David Madí, principales imputados en la operación Bolo, como parte de lo que llaman el Estado Mayor del golpe, el condenado por el golpe del 17, Jordi Sánchez, el condenado por el golpe del 17, Raúl Romeva, la exdiputada de la CUP y fugada suiza Ana Gabriel, Arnaldo Otegi. Es decir,
lo mejor de cada casa. Y ante una información así, el gobierno de Pedro Sánchez tenía tres opciones. La primera, negar la información publicada por New Yorker y el informe del Departamento de la Universidad de Toronto y desmentir tajantemente que bajo su mandato se hubiera espiado a esta gente. La segunda opción era la de confirmar la noticia y admitir que el gobierno utiliza todas las herramientas legales a su alcance para vigilar a los que considera enemigos del Estado. Y si Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, Vendrell, Romeva y compañía no forman parte de ese grupo, pues dígame usted. Y luego hay una tercera opción que tenía la Moncloa, y es hacer que la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, memorizara un argumentario muy sencillo para responder sin confirmar ni desmentir que alguna parte de la estructura del Estado español vigiló los teléfonos móviles de algunos de los miembros más destacados de Esquerra, Bildu, que se da la casualidad que son dos de los partidos que han puesto a Pedro Sánchez en la Moncloa. ¿Por cuál de las tres opciones creen ustedes que se ha decantado el gobierno de Sánchez? Pues para salir de dudas, vamos a escuchar lo que ha pasado en la rueda de prensa de hoy en Moncloa. Empezamos. ¿Qué tiene que decir el gobierno sobre el presunto espionaje a través del software israelí Pegasus que se ha producido supuestamente a presidentes de la Generalitat de Cataluña y a otros dirigentes independentistas y a sus abogados y a otros colaboradores entre el año 2017 y el 2020 y ante su demanda de inmediatas explicaciones públicas por parte del Ejecutivo Central? Esta información no es nueva y el Gobierno ya se pronunció en su momento al respecto. Pero me gustaría insistir en lo que es nuestra posición, y es que el Gobierno no tiene nada que ocultar, absolutamente nada. Por tanto, el Gobierno colaborará al máximo con la justicia en la investigación de estos hechos, si es que los tribunales nos requieren para ello. Me gustaría también subrayar al respecto que España es un Estado democrático y de derecho pleno. Y además, y concretamente en relación a la situación de Cataluña, me gustaría también poner de manifiesto el esfuerzo que desde el Gobierno se ha hecho de las sobradas muestras para trabajar en aras a la desjudicialización y la superación del conflicto en Cataluña. Primera respuesta, el Gobierno no tiene nada que ocultar. España es un Estado de derecho y democrático pleno, y este Gobierno ha hecho todo lo posible por librar a los separatistas de la justicia. Pero claro, a la pregunta concreta sobre el supuesto espionaje, la portavoz ha respondido con evasivas. Vamos a ver a la segunda. Yo quería preguntarle también por la línea de mi compañero Merino del espionaje a líderes independentistas catalanes. Quería preguntarle si va a comparecer o tiene previsto comparecer el presidente del Gobierno, como ha pedido uno de los socios de investidura de H. Bildu, y también atendiendo a la gravedad de la situación que dice el lehendakari Urkullu. Y también, más allá de que el Gobierno diga que no tiene nada que ocultar, ¿cómo explican que se haya producido este espionaje cuando en principio es una tecnología que solamente pueden comprar gobiernos y entes de seguridad como podría ser el CNI? Insisto en lo que respondía su compañero en relación a esta cuestión, y es que esta información no es nueva y el Gobierno nada tiene que ver. El Gobierno no tiene nada que ocultar. Y también me parece relevante, para tranquilidad de la ciudadanía española, que tengan la absoluta tranquilidad de que estamos en un Estado democrático de derecho. Precisamente esta misma mañana la ministra de Defensa ha solicitado una comparecencia a petición propia para abordar cuestiones de su ministerio y, por tanto, estará a disposición de sus señorías para abordar esta cuestión si fuera necesario. Muy importante también comprender que estamos en un contexto de seguridad nacional donde, por ley,
hay asuntos que han de ser tratados de forma secreta. Digo, no es una opción del Gobierno manifestar una opinión u otra, sino que también nos atenemos a la ley en estas cuestiones. Atención a lo que ha podido ser un lapsus o un error, digo, ha podido ser, porque Isabel Rodríguez se ha olvidado de la frase con la que había iniciado la primera respuesta: el Gobierno no tiene nada que ocultar, y ha dicho en la segunda respuesta: el Gobierno no tiene nada que ver. Pero rápidamente ha vuelto, ¿te has dado cuenta, Isaac?, el Gobierno no tiene nada que ocultar. Porque claro, no es lo mismo decir el Gobierno no tiene nada que ocultar, que es como no decir nada, que decir el Gobierno no tiene nada que ver. Patinazo. Tercera. Ha dicho antes que por su respuesta, que no tiene nada que ocultar con el tema del espionaje. Por su respuesta entiendo que descartan hacer lo que les piden sus socios de Unidas Podemos, que han pedido una investigación interna en Interior y en Defensa para que rueden cabezas, que es lo que ha dicho Pablo Echenique. Me gustaría saber si más allá de la comparecencia parlamentaria y de todo esto, descartan definitivamente esa investigación. Insistir en un mensaje que yo creo que es muy importante para la tranquilidad de la gente que nos ve, que nos escucha, que nos atiende. Y es que este es un país democrático y de derecho. Aquí no se espía, no se interviene en conversaciones, no se interviene en informaciones, sino es al amparo de la ley, del derecho y, por tanto, absoluta garantía con que el Estado funciona, la democracia en nuestro país es plena. España es un país democrático y de derecho. Y, además, en el caso de Cataluña, yo creo, insisto, que este Gobierno ha dado muestras de querer superar el conflicto político, llevarlo precisamente a ese ámbito, al ámbito de la política, para sacarlo del ámbito de la justicia. Por supuesto que los grupos parlamentarios pueden solicitar cuantas acciones consideren oportunas, pero la opinión del Gobierno es esta que yo les manifiesto. Como diría mi amigo Juanma Rodríguez, cuando la rueda de prensa parece que va por allí, de repente ¡pa!, por allá. ¿Porque han visto ustedes cómo ha cambiado la película a Isabel Rodríguez? La portavoz del Gobierno ha empezado la rueda de prensa mandando un mensaje de tranquilidad a los castellano-leoneses, porque el Gobierno de Sánchez iba a vigilar que los ultras de la derecha española no terminaran acabando con los derechos y las libertades de los españoles. Y luego ha sido ella misma la que ha tenido obligada que mandar un mensaje de tranquilidad, ha dicho, a la gente que nos ve, porque en España no se espía si no lo ordena un juez. Y ha tenido que ser ella la que defienda al Gobierno de Sánchez de de acusaciones sobre supuestos atentados contra los derechos y las libertades. Pero claro, la pregunta es si por orden de un juez el Gobierno de Sánchez espió o no a sus socios de investidura y legislatura. Yo entiendo perfectamente lo que dice Isabel Rodríguez. Hay cosas que tiene que hacer el Estado desde las instituciones y por seguridad nacional no se pueden contar. Pero el problema no soy yo, ni usted que me está escuchando. El problema son los socios de investidura de Pedro Sánchez. ¿A ellos les va a decir también es secreto si lo hicimos o no lo hicimos? La portavoz lo ha intentado, y ha vuelto a decir por segunda ocasión a los separatistas, les ha recordado que ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que les ha quitado a la justicia de encima. No sé yo si esto le va a valer a los separatistas, pero antes de ver lo que han dicho los independentistas, cuarta y última, Isaac. Una pregunta muy concreta, si el Gobierno puede garantizar que el CNI no ha utilizado el programa Pegasus. Muy concreta mi respuesta. Cuando se plantean este tipo de preguntas, ustedes saben, porque conocen la ley, que hay asuntos que, porque tratan de la seguridad nacional, es decir, de la seguridad de todos nosotros, de todas nosotras, de la seguridad del país, están protegidos por ley y son materias clasificadas, son asuntos secretos sobre los cuales no puedo darles cuenta porque me lo prohíbe la ley. Pues estas han sido las respuestas que ha dado el Gobierno
ante la escandalera que están organizando sus socios de Esquerra, de Bildu o del PNV por el supuesto hackeo de los teléfonos móviles de 60 dirigentes del separatismo relacionados directo o indirectamente con el golpe de Estado. El gobierno hoy pretendía que el asunto que mandara fuera el de las mascarillas. Luego les hablaremos de el fin de la obligatoriedad a partir de mañana de las mascarillas también en casi todos los interiores. Pero es que al gobierno de Pedro Sánchez hace mucho tiempo que las ruedas de prensa les empiezan por un lado y les terminan por el otro. Esto es lo que ha dicho el gobierno de Sánchez. Ahora falta por saber qué le ha parecido esta respuesta a los socios de Pedro Sánchez. Pues miren, aquí vuelve a pasar lo de siempre. Y es que hay un socio de Pedro Sánchez que está en las instituciones, presidiendo el gobierno de Cataluña, y luego está Carles Puigdemont, al que Sánchez dijo que iba a traer detenido, pero al final no trae detenido, que es el que está chinchando desde el extranjero al presidente del gobierno catalán, de Esquerra Republicana, Pere Aragonès. Entonces, claro, ¿qué ha hecho hoy Puigdemont? Decir, qué vergüenza, Aragonès. Y estos son tus socios, los que además de todas las cosas malas que nos hacen y me tienen a mí todavía en el extranjero, van y espían los teléfonos móviles. ¡Qué vergüenza, Esquerra! Pinchando a las bases independentistas. ¿Y qué ha tenido que hacer Pere Aragonès? Pues, al menos en público, hacerse el ofendido. Bueno, de hecho, el muy ofendido. Dice el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que la confianza con Pedro Sánchez está dañada. Hasta que esta asunción de responsabilidades no se produzca, no podemos normalizar las relaciones políticas como el Estado en los términos que los teníamos pues la semana pasada o antes de que fueran conocidos estas actuaciones de espionaje. Es absolutamente imprescindible que se lleve a cabo una investigación interna, auditada independientemente. También es imprescindible que se dé curso a la creación de la Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados. Estas son condiciones básicas para recuperar la mínima confianza que debe permitir recuperar las relaciones políticas normalizadas en los términos que los teníamos hace unos días. Lo que ha pasado es absolutamente grave. Y en este sentido, espero poder hablar cara a cara con el presidente del Gobierno español para poder aclarar también la responsabilidad del conocimiento previo y post que ha habido de estas actuaciones por parte del Gobierno y avanzar en esta reclamación de transparencia y de asunción de responsabilidades. Imagínense si no fuera el presidente de Cataluña y fuera la presidenta de la Comunidad de Madrid o el Partido Popular o Ciudadanos o Vox los que hubieran tenido una infiltración de estas características. El tratamiento sería muy diferente. España se ha acostumbrado a que se reprima el independentismo. Miren, esto es nuevo. Hasta ahora lo habitual es lo contrario. Y de hecho, en este programa lo hemos hecho varias veces. Yo y muchos de los tertulianos. Hacer esa comparativa de, imagínense que lo que ha dicho o hecho un ministro de Sánchez, una dirigente de Podemos, lo hubiera hecho alguien del PP, de Vox o de Ciudadanos. Bueno, pues hoy Pere Aragonès le ha dado la vuelta a la tortilla, pero en mi opinión de una forma un poco tramposa, o al menos incompleta. Tramposo suena muy feo, ¿verdad? Pero claro, para imaginarnos esto que estaba diciendo Aragonès, tendríamos que imaginarnos antes que Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal, Begoña Villacís hubieran formado parte de una trama para usar dinero público con el que dar un golpe de Estado desde las instituciones y separar la Comunidad de Madrid, o por el caso que es noticia hoy, Castilla y León, del resto de España. ¿Se imaginan entonces lo que Pedro Sánchez, la fiscal general Dolores Delgado y el ministro del Interior, Grande Marlaska, le habrían hecho al PP, a Vox y a Ciudadanos? Se lo están haciendo por las mascarillas a Ayuso y Almeida y no están ni imputados ni Ayuso ni Almeida. Imagínense
que a Ayuso y Almeida les hubieran detenido la Guardia Civil por dar un golpe a la madrileña. El problema de Pere Aragonés es que todo el mundo sabe ya, gracias a Gabriel Rufián, cómo han terminado hasta ahora las amenazas de Esquerra Republicana a Pedro Sánchez. Han terminado en nada. En Pedro Sánchez, tranquilo en Moncloa. Así que, si esta es una rufianada más, el señor Aragonés se puede ahorrar el teatrillo. Y si tiene algo contra Pedro Sánchez, recuerde que es su partido, Esquerra Republicana, el que le mantiene en el poder. Y creo que no hace falta tener el software Pegasus para saber que a día de hoy no parece que ni Esquerra, ni Bildu, ni el PNV, ni el PDeCAT, ni Junts vayan a promover una moción de censura contra el presidente del Gobierno de España. Dieter Brandau, en Es Radio.